Versículo del 1 al 12. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Continuamos con la doctrina de los últimos acontecimientos. Y hoy vamos a hablar un poco, digo un poco porque realmente creo que no es necesario ampliar tanto este tema, el tema del anticristo, pero sí es importante que lo sepamos, que conozcamos, que nos demos cuenta que al final de los tiempos se levantará un gobernante, alguien que va a gobernar el mundo entero, un personaje que no se sabe, solo se saben algunas cosas. ¿Será judío? Sí, porque el pueblo de Israel lo va a aceptar como su Mesías. Será un gobernante tan inteligente, tendrá tanta sabiduría, pero su sabiduría será para lo malo, para engañar. Y entonces hoy vamos a hablar un poco acerca del anticristo, y al final de esta enseñanza vamos a ver uno de los consejos que yo considero que es un consejo tan importante que la iglesia debe ponerlo como prioridad, este consejo del que vamos a hablar al final. Dice así, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén y amén. Lo primero que el apóstol Pablo, que es el escritor de esta carta, lo primero que él advierte a los cristianos en aquel tiempo, y hoy esa advertencia es para nosotros, mis hermanos, es que no nos dejemos mover ni engañar por nadie, mis hermanos. El apóstol Pablo comienza con un consejo, comienza con una advertencia. Una vez más, si me acompaña a leer el versículo 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, Pablo sigue hablando del arrebatamiento. Aquí está el apóstol Pablo hablando que Cristo va a venir por su iglesia. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, hablando del arrebatamiento o el rapto, os rogamos, hermanos, mire Pablo, la desesperación me imagino que tenía Pablo. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera.
¿Tú sabes cuántas veces hombres o mujeres se han levantado a decir? Yo no recuerdo en qué año fue. Tal vez alguno de ustedes tiene buena su memoria, yo no la tengo buena. Pero hace muchos años, hace algunos años, en Managua habían rótulos, mega rótulos. Yo no sé cuánto pagó esa denominación. No sé si eran unos brasileños, no sé de dónde eran, pero en Managua pusieron unos mega rótulos diciendo que Cristo venía en tal fecha. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda, pero hace algunos años que Cristo venía. Y eso lo hicieron en todo el mundo. ¿Cuántos millones habrán invertido para pagar en rótulos y en propaganda, televisión, radio? Y así han surgido por mucho tiempo personas. Yo les conté a ustedes el otro día de una persona que me llamó por teléfono diciendo: pastor, yo necesito ir a su iglesia. Ajá, ¿y por qué? Es que ya el Espíritu Santo a mí me reveló cuándo viene Jesús. Y él quería que yo lo trajera aquí a la iglesia a predicar, a enseñarles a ustedes, porque él necesitaba andar en todas las iglesias diciendo cuándo iba a venir Jesús. Y entonces recuerdo que yo le dije: ¿y por qué no lo publican mejor en Facebook? Todo el mundo va a oír. No, es que el Espíritu Santo me dijo que es en las iglesias. Debo andar una en una. Pues búscate otra. Anda, búscate otra iglesia. ¿Cómo voy a creer yo que alguien me diga: porque el Espíritu me dijo? ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? No te dejes mover ni por espíritu, ni por carta, ni por revelación. Hay un montón de gente loca diciendo que soñaron con Dios, que Dios les dijo, que Dios les habló. Oye, a mí no me impresiona nadie que venga diciendo que Dios le habló, que Dios le dijo. No, Señor. Por eso Dios nos dejó para que no nos dejemos engañar. Lo triste, lo lamentable es que hay un montón de evangélicos que le creen más a los sueños, a las profecías, a los apóstoles falsos y a un montón de gente que dicen un montón de cosas locas y no se afianzan en la palabra de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice: con relación a la venida del Señor y a nuestro encuentro con Él, no se dejen mover, no se dejen engañar. Si tú vas a Mateo 24, en Mateo 24 los discípulos se le acercan a Jesús y los discípulos tienen un montón de inquietudes. Y los discípulos llegan donde Jesús y le dicen: Maestro, Señor, por favor, dinos cuándo van a hacer estas cosas. ¿Cuándo va a ser el fin? ¿Cuándo va a ser tu regreso? ¿Qué señales van a haber? ¿Y qué cosas van a suceder? Si tú vas a Mateo 24 y vas a ver esa pregunta que le hacen sus discípulos, lo primero que Jesús les dijo fue esto. Se lo leo. Mateo 24, versos 3 y 4. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Verso 4. ¿Qué fue lo primero que Jesús les dijo? Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Lo primero que el Señor comienza: miren, no se dejen engañar. Y tristemente es lo que más está pasando hoy en la iglesia. Los cristianos que son muy emocionales, ¿verdad? Que se dejan llevar por lo que siento, por lo que no siento. No, hermano, yo te he dicho y te lo voy a seguir repitiendo: tú no te dejes guiar por tu corazón. Tu corazón es engañoso. Déjate guiar por la palabra de Dios. Déjate guiar por la palabra. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo: no se dejen mover. Versículo 3, en la primera parte del verso 3, que dice: nadie os engañe en ninguna manera. Que nadie te engañe. No te dejes engañar. No te dejes mover. Leyendo un comentario sobre
esta carta de Tesalonicenses, dice el comentarista que los tesalonicenses creían que ya Cristo había venido y que ellos se habían quedado en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque andaban falsos maestros enseñando cosas incorrectas. Lo mismo pasa hoy, mis hermanos. Así que este asunto de la venida de Cristo, del arrebatamiento, del anticristo, de la gran tribulación, es uno de los temas que usted va a encontrar conflicto. No, esto no es para discutir. Esto sencillamente es una información que Dios nos ha dejado de lo que va a pasar, cómo va a pasar, pero esa no debería ser nuestra preocupación. Esa no debería. Ay, mi preocupación es cuando viene el anticristo. ¿Deberíamos estar preocupados por eso? No. ¿Debería yo estar preocupado? Ay, si Cristo viene hoy. Yo no debería estar preocupado por eso, porque Él va a venir cuando Él quiera. Mi verdadera preocupación y la verdadera preocupación suya, ¿sabe cuál debe ser? Que usted ande en santidad. Si usted quiere preocuparse por algo, si usted quiere realmente estar preocupado por algo, preocúpese por eso. Mi vida está en santidad. Vivo en santidad. Estoy crucificado. No dice la Biblia que debemos estar crucificados. ¿Aló? Con nuestra carne y nuestras pasiones. ¿Ah? ¿Dice eso? Eso es lo que debería preocuparme yo. ¿Estoy crucificado con Cristo o ya me despegué de la cruz y estoy haciendo lo que me da la gana? Esa debería ser la verdadera preocupación de los cristianos. El anticristo va a venir y Pablo viene y desarrolla en estos versículos que acabamos de leer. El apóstol Pablo dice que el anticristo va a venir, se va a manifestar. Y Pablo le da 3 nombres, guiado por el Espíritu Santo, claro. El apóstol Pablo le da 3 nombres al anticristo en esta lectura. Una de ellas es el hombre de pecado. El otro nombre que le da es el hijo de perdición. Usted lo puede leer ahí está, lo leímos ahí. Vamos a volver a leer si usted quiere. Verso 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifestará ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Y el tercer nombre que Pablo le da al anticristo es el inicuo. Inicuo. Déjeme ver en qué versículo está. Versículo 7, gracias. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado. No, el 7 no está. Inicuo. Versículo 8. Y entonces se manifestará. Verso 8. ¿Lo tiene conmigo? Y entonces se manifestará aquel inicuo. Y en el versículo 9 también aparece al inicio. Inicuo. ¿Qué significa la palabra inicuo? Sin ley. Sin ley. Va a ser un hombre que no se va a someter a la ley de Dios. Y va a ser un hombre, un gobernante. Ay, Dios mío. Mire, si ahorita nos quedamos sorprendidos por las cosas que se ven, no aquí en Granada, no. Aquí en Granada, realmente Granada está muy cerquita del cielo. Cerquita. ¿Verdad? Pero las cosas que uno ve que suceden en los países como Estados Unidos o Europa, ¿verdad? En esos países donde andar desnudo no es sorpresa, donde hacer cualquier tipo de perversión al aire libre, nadie se asusta. Esas cosas a nosotros nos sorprenden porque no las vemos acá. Pero yo solo quiero que usted se imagine ese gobernante permitiendo todo tipo de perversión sexual. ¿Por qué Pablo le llama el hombre de pecado? ¿Por qué Pablo le llama el hijo de perdición? Porque las cosas más viles, señores, más viles sucederán bajo el gobierno de este personaje. Yo le pongo en el bosquejo, le pongo una cita bíblica. No la voy a leer toda, no puedo hacerlo,
Pero el profeta Daniel profetizó, y usted lo lleva en su bosquejo al final. El profeta Daniel profetizó que el anticristo no le iba a gustar el amor de las mujeres. Ahí lo lleva usted en su bosquejo. Al anticristo no le va a gustar, en otras palabras, o va a ser gay. No, como ahora es gay es una cosa, homosexual es otra cosa, y el no sé qué es otra cosa, no es lo mismo. Y como yo no sé nada de eso, yo lo que sé es que el que no le gusta a la mujer está al otro lado. Eso es lo que sé. Pero ese hombre no le van a gustar las mujeres. Entonces posiblemente, ¿usted sabe cuánta propaganda hoy se le da a los que pertenecen a ese grupo? ¿Ah? ¿Cuánta libertad se le está dando y cuánta libertad se le va a seguir dando? Pues imagínese para ese tiempo, cuando gobierne el anticristo el mundo entero, la perversión que habrá. No habrá ley. No habrá ley. Todo mundo tendrá la libertad de hacer lo que le dé la regalada gana. Ese será el anticristo, el gobierno del anticristo. Y allí usted lo leyó conmigo en el versículo 3, en el versículo 9 hasta el 12, lo leyó conmigo y usted lo puede volver a leer. Ahí está. El anticristo va a venir a gobernar, sí. Y el anticristo va a tener a un ayudante que la Biblia le llama el falso profeta. El falso profeta. De hecho, Apocalipsis capítulo 13 dice que el falso profeta mandará a hacer una imagen. Oiga, el anticristo tendrá a un falso profeta. Y el falso profeta va a mandar a hacer una imagen. No sé si de oro, de plata, no sé. Pero va a mandar a hacer una imagen de la figura del anticristo. Y el falso profeta le va a dar vida. Usted se imagina una imagen que camina, que habla. Y toda persona que no se postre ante la imagen del anticristo o ante el anticristo, ¿aló? Eso ya sucedió allá con Nabucodonosor. No sé si se acuerdan con Nabucodonosor. Nabucodonosor es una imagen del anticristo. Dio a hacer una imagen y todo el que no lo adoraba al horno de fuego. Pues más o menos ahí va a ser el asunto. Y va a ser algo tan impresionante, porque este gobernante tendrá el poder, todo el poder de Satanás, al punto que el anticristo hará milagros, hará prodigios, habrá cosas. Lo leyó conmigo, ¿verdad, hermano? ¿Lo leyó conmigo? No lo leyó. Vaya entonces conmigo otra vez. Vaya otra vez conmigo ahí. Milagros engañosos. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? ¿A quién le sirve él entonces? A Satanás. Con gran poder y señales y prodigios. ¿Prodigio qué? Claro, porque todo lo que pretende es engañar. Pero va a ser milagro. Apocalipsis capítulo 13 dice que el anticristo va a sufrir una herida. Se cree que va a sufrir un atentado y lo van a matar. Pero él va a resucitar. Y la resurrección del anticristo será algo tan impresionante a nivel mundial que todo el mundo se quedará sorprendido de que este personaje, ¿cómo es posible que haya muerto y resucitó? Recordemos que todos estos personajes lo único que quieren es imitar a la Trinidad. ¿Alguien me sigue conmigo? ¿Alguien sigue aquí conmigo? ¿Verdad? La Trinidad eterna de nuestro Padre. Aquí está el diablo como Dios, el anticristo como haciendo el papel de Jesucristo y el falso profeta haciendo el papel del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad satánica, diabólica, señores. Por eso yo le pongo ahí el capítulo 13 de Apocalipsis para que usted lo vaya y lo lea, las cosas que dicen acerca del anticristo y el falso profeta. Ahora, hay algo que usted debe saber. El anticristo no puede comenzar a gobernar
no puede comenzar a gobernar este mundo hasta que la iglesia se vaya. Hay algo que lo detiene, dice el apóstol Pablo. Hay algo que detiene al anticristo y es el Espíritu Santo y la iglesia. Yo quiero que vaya conmigo usted y lo lea otra vez conmigo. Mire lo que dice. Versículos 6 y 7. Señor, abre nuestro entendimiento. Versículos 6 y 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién detiene? Al anticristo. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad o la perversidad del anticristo. Solo que hay quien al presente, ¿qué dice? ¿Qué es lo que hace? Lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Estamos viviendo bajo el tiempo de la gracia. El Espíritu de Dios convence al pecador de que necesita a Cristo. Pero cuando Cristo venga por su iglesia, ponga atención, cuando Cristo venga por su iglesia, la gracia que hoy está en la tierra ya no estará. El Espíritu de Dios y la iglesia serán arrebatados. Ahora, no es que el Espíritu Santo se fue para el cielo y ya en la tierra, no, el Espíritu Santo siempre ha estado aquí. Porque desde que la tierra está formada, la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre el Espíritu de Dios siempre está aquí. Y en la gran tribulación el Espíritu Santo seguirá en la tierra, pero ya no bajo la gracia. ¿Alguien me sigue? Ya no bajo la gracia. Hasta que el Espíritu de Dios, la gracia del Espíritu Santo sea quitada con la iglesia, entonces se levantará ese gobernante que vendrá a esta tierra a hacer y a deshacer. Versículo 15. Aquí es donde viene el consejo que da el apóstol Pablo. Ahora viene el consejo. Un consejo que es lo que el lema que nosotros tenemos de este año. Versículo 15. ¿Qué dice? De capítulo 2 de Tesalonicenses. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Yo no sé si lo van a poner ahí. Ok, ahí está. 2:15 de Tesalonicenses. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Así que, hermano, estad, dígalo como que si fuera militar usted, firme. Estad firme. Y retener. ¿Qué hay que retener? La doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, al final, que el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de Tesalonicenses acerca de la venida de Cristo por su iglesia, el arrebatamiento. El anticristo va a venir, sí, va a venir, pero hay algo que lo detiene, y cuando eso que lo detiene sea quitado, él se va a manifestar. Pero viene Pablo y dice: pero lo más importante no es que si viene, que no viene, no. Lo más importante es que usted esté firme. Lo más importante es que la iglesia esté firme. Yo no sé si alguien me está oyendo, pero a mí me hubiera gustado que usted hubiera venido mejor desayunado hoy, para que tuviera mejor ánimo, no sé. La iglesia hoy necesita estar firme. Que no te dejes mover por cualquier cuento. Que no te dejes mover por cualquier palabra profética. Que no te dejes mover por cualquier bobada que alguien viene a decirte. Es que Dios me apareció. Ya son demasiados locos y locas, hermanos, que andan por ahí hablando de profecía y de sueños que no están conforme a la palabra. Así que, hermanos, está firme. Ese es el llamado. Eso es lo más importante que debemos prestar atención. Voy a mantenerme firme. ¿En qué? En la doctrina, en la enseñanza, en la palabra. Sí, yo ya sé que viene el anticristo. Sí, yo ya sé que Cristo viene. Sí, yo ya sé que va a haber un arrebatamiento. Yo ya sé que viene la gran tribulación. Pero ¿de qué me sirve saber todo eso
si no ando o no vivo conforme a la palabra de Dios. Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 4. Y ahora el apóstol Juan, el anciano Juan, nos va a hablar siempre del anticristo, pero nos va a hablar ahora del espíritu del anticristo que ya se mueve. Desde que la iglesia comenzó, el espíritu del anticristo comenzó a moverse también. Y hay que descubrir cuál es el espíritu del anticristo. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Vaya conmigo ahí. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. No deje que el sueño, no deje que el calor, no deje que nada te distraiga. De hecho, esta enseñanza la estoy haciendo bastante resumida, reducida, para que usted reciba la palabra, hermano, y que nos concentremos en lo más importante. Y es estar preparado. Eso es lo más importante. Estar preparado. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 3. Mire lo que dice. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos, ¿qué? ¿Falsos qué? Han salido ¿por dónde? Imagínate si en aquel tiempo habían muchos falsos. ¿Cuántos habrán ahora? Si en aquel tiempo el apóstol Juan dice que habían muchos falsos profetas. Ahora, ¿qué espíritu está hablando Pablo? ¿Está hablando de demonios? No, está hablando de personas. Cuando Juan dice, amado, no creáis a todo espíritu, se está refiriendo a ese espíritu con el que hablan los falsos profetas. Entonces dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo los pruebo, pastor, si son de Dios? Si están hablando conforme a la palabra. Pruébalos con esto. Lo que esa persona está diciendo cabe aquí, alcanza en la palabra. Aló. El sueñito ese, la visión ese que dice que tuvo, ¿encaja con la palabra? Si no encaja, lo desecho. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es, ¿qué cosa? El espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. ¿Sabían los cristianos que iba a venir el anticristo? Sí. Y que ahora ya está en el mundo. ¿Pero qué es lo que está en el mundo? El espíritu del anticristo. ¿Y cuál es el espíritu del anticristo? Toda enseñanza que va en contra de la palabra de Dios. Yo espero que alguien reciba esto. Esto es sencillo. Esto no tiene nada de, hermano, de tener una gran mente tan espiritual. No, hermano, es tan sencillo. ¿A qué se refiere Juan cuando dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne? Lo que pasa es que en aquel tiempo hubo una escuela de líderes, de profetas, de pastores que comenzaron a enseñar que Jesucristo había venido, sí, pero que Cristo era un ángel, no era un hombre, que era un ser espiritual, pero que no era un hombre, y que el que murió en la cruz no era un hombre. Y comenzaron a negar que Cristo era hombre. ¿Por qué? Porque había una escuela de teología, había una escuela de profetas que no podían entender, claro, porque hay cosas que no las vamos a entender. ¿Cómo es posible que Dios, el Dios del cielo, espérate, el Dios creador de todo, viniera a este mundo y naciera como un bebé común y corriente? Espérate, eso no me cabe aquí. El Dios creador nació en un pesebre. Oye, vete con ese cuento para otro lado. ¿Cómo voy a creer yo que el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, se hizo carne, se hizo humano y que creció como un humano y comió como humano, durmió como humano, se cansó como humano? Eso no podían entenderlos.
los profetas y los miembros de esta escuela. Entonces ellos dijeron: Jesús vino, pero no era hombre. Era un ser angelical, era un ser superior, no era hombre. Y el que murió allí no era hombre. Y ellos comenzaron a negar la deidad de Jesús. Y por eso se refiere Juan se refiere aquí cuando dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Toda enseñanza que no encaja con la palabra es una enseñanza del espíritu del anticristo. Toda religión que el hombre ha inventado es el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque desvía al hombre del verdadero Salvador. Y ese espíritu ahí está, señores. Ahí está. Y lo más triste hoy es que el espíritu del anticristo está dentro de la iglesia evangélica, con enseñanzas erróneas, con prácticas erróneas, con cosas totalmente en contra de la palabra de Dios, y que la iglesia hoy le aplaude, lo celebra y dicen: esto es el Espíritu Santo. No, señor, mida, pruebe, péselo, llévelo a la palabra si es o no es de Dios. El problema es que nos hemos dejado llevar solamente por nuestras emociones. No, señor, no necesitamos tantas emociones, necesitamos fe. El pueblo de Dios se ha vuelto demasiado emocionalista. No, señor, el pueblo de Dios necesita conocimiento. Por falta de conocimiento, el pueblo de Dios es cautivo. Por falta de conocimiento, el pueblo de Dios, mi hermano, está siendo arrastrado. Ok, termino con esto porque los veo bien aburridos. Termino con esto. Segunda de Juan, termino con esto. Segunda de Juan, capítulo 1. Segunda de Juan, capítulo 1. Voy a pedir al hermano el piano que pase. Ya estamos cerrando este culto. Segunda de Juan, capítulo 1. ¿Lo encontró? Verso 7. Aquí es donde viene el consejo que dio Pablo allá en 2 Tesalonicenses. Ahora viene el apóstol Juan a volvernos a hablar de lo más importante. ¿Qué es lo que debo cuidar como cristiano ahora? ¿Qué es lo que debo cuidar ahora como siervo de Dios? Mire lo que dice. Verso 7. Vamos a irlo leyendo al suave. ¿Están todos despiertos, verdad, hermano? Sí. Ok, verso 7. Verso 7. Dice: porque muchos engañadores han salido. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces no debemos ignorar que hay muchos engañadores que predican en nombre de Jesús, que predican de la Biblia, pero son engañadores que no confiesan que Jesucristo ha venido. Y ese era el problema que estaba sucediendo en aquel entonces. Se volvió una doctrina bien fuerte, y es que Jesucristo no pudo haber sido hombre, no era un hombre. Entonces dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, el espíritu del anticristo que está moviéndose. Verso 8. Mirad por vosotros mismos. ¡Aló! Mirad por vosotros mismos. ¿Alguien está oyendo eso? ¿Por quién vas a velar? ¿Por quién vas a velar? Por tú mismo. Voy a ver cómo estoy yo. Deja de andar viendo cómo está el vecino. Tú mira cómo está tu vida espiritual. Deja de estar viendo cómo anda el otro. Mira cómo andas tú. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ahora mire la advertencia que hace Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera, ¿en qué? Si no persevera, ¿en qué?
no dice allí no dice cualquiera que se vaya de las asambleas de Dios, cualquiera que se vaya de la iglesia bautista. Allí no dice cualquiera que se vaya de la iglesia menonita. Allí no dice cualquiera que se vaya de la iglesia católica. No. Dios no está pensando ni en los bautistas, ni en los nazarenos, ni en los menonitas, ni en los católicos. Lo que Dios está pensando es en su pueblo. ¿Para qué? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿En qué debemos perseverar? ¿En qué hay que perseverar? Y eso es lo que hay que estudiar, señores. Eso es lo que hay que leer. Eso es lo que hay que afirmar. La doctrina de Cristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Verso 10. Si alguno viene a vosotros, si alguno viene a predicar a esta iglesia, si alguno viene a visitar tu casa, si alguno te viene a hablar una doctrina que no es la doctrina de Cristo, ¿qué dice? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No lo recibáis ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa ¿en qué? Yo no sé si hay alguno aquí, pero yo he oído de muchos evangélicos decir cosas como esta. A mí no me importa quién venga a mi casa. Si viene un mormón, yo lo recibo. Si viene un testigo de Jehová, yo lo recibo. Si viene un fulano, yo lo recibo. Si viene, pues yo quiero decirte que sí le importa. Porque los mormones y los testigos de Jehová no reconocen a Jesús como Dios. Para ellos Dios es un profeta más. Para los testigos de Jehová y para los mormones, Jesucristo no es Dios. Para nosotros Jesucristo es Dios. Hay religiones que no le dan a Cristo el lugar que Él se merece. No, Señor. Yo no puedo invitar a que alguien venga aquí a predicar si no tiene la doctrina de Cristo, la doctrina de la cruz, la doctrina de la santidad, la doctrina del temor de Dios. ¿Alguien me entiende? Yo no estoy hablando de eso que hoy te la ponen tan fácil como quien dice, tú puedes vivir como te da la gana y al final te vas a ir al cielo. Olvídate de esa locura. Dios al final te va a perdonar, no importa cómo tú mueras. Al final Dios va a ser tan bueno que te va a perdonar. Olvídate de esa locura. Si alguien te está predicando ese evangelio, ese no es el evangelio de Cristo. No es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo nos llama a vivir una vida santa. La doctrina de Cristo nos confronta que así como Él es santo, nosotros también debemos ser santos. La doctrina de Cristo siempre nos va a estar confrontando. Examínate, examina tu corazón, examina tus pensamientos. La doctrina de Cristo siempre va a estar confrontándonos a nosotros. ¿Cuál es nuestro caminar? ¿Estoy caminando en el camino angosto? ¿O estoy caminando en el camino ancho? ¿O estoy caminando en el camino angosto? ¿Por dónde tú estás caminando? Tú eres de esos evangélicos que dicen, no hay que ser tan religioso, no hay que ser tan fanático. Yo vivo mi vida a mi manera. Yo soy de esos cristianos que hago lo que me da la gana y al final Dios me ama. ¿Y tú sabes cuánto me ama Dios? Mira, estoy tan próspero. ¿Y tú crees que la prosperidad es una señal de que Dios está contigo? Ten cuidado de ti mismo. Mirad por vosotros mismos. Mi deber como esposo es darle un buen ejemplo a mi esposa, ser la cabeza de mi hogar, sacerdote en mi hogar para bendecir a mi esposa. Como papá, es mi deber modelarle a mis hijos y ser un buen ejemplo para ellos y ahora a mis nietos. Como pastor, es mi deber modelarle a usted y poderlo instruir con la palabra de Dios. Pero al final yo no voy a dar cuenta por usted y usted no va a dar cuenta por mí.
yo debo cuidar mi propia vida espiritual. Y usted debe cuidar su propia vida espiritual. ¿Y cómo lo va a hacer? Viva la doctrina de Cristo. Cuide la doctrina de Cristo. No se deje enredar, engañar. No se deje arrastrar por soñadores, por gente que te dice cositas bonitas, atractivas. No, Señor. La palabra de Dios ya está aquí. Ya la tenemos. Solo falta cumplirla y obedecerla. Así que, mi hermano, persevera en la doctrina de Cristo. Alguien puede decir conmigo: Señor, ayúdame a perseverar en la doctrina de Cristo. Padre, en esta mañana yo te alabo.